Ahí está, listo. Sí, lo que decía, todos todos los movimientos deben estudiarse de manera integrada. Nunca, aunque hay movimientos aislados, claro que sí, pero estudiarlos de manera integrada ayuda a reconocer el movimiento o el funcionamiento de toda la extremidad o de todo miembro superior. Acá al principio de la compensación lo que decía es que lo que pase en la parte más próxima puede afectar en la parte más distal, o lo que afecte en la parte distal puede afectar en la parte proximal, y que todo en relación al principio de economía de esfuerzos o principio de economía de materiales, cada forma, cada estructura está diseñada para un aspecto mecánico. También a considerar que en esta porción o en este momento de análisis de movimientos integrados, habrá que analizar de manera integrada todos los movimientos o la manera en la que funciona el patrón cinético de cada extremidad respecto del principio de cadenas musculares. Hablando del principio de equilibrio, está muy relacionado con el principio de movimiento integrado. Esto quiere decir que todo el cuerpo está en equilibrio gracias a que todo está integrado de manera armónica. Si no estuviera conformado de manera armónica, habría un desequilibrio y por lo tanto habría alteraciones funcionales. Por ejemplo, cuando se pierde el equilibrio de tensión en la columna vertebral, vamos a encontrar las deformidades de cifosis, escoliosis, rotoescoliosis, todas las alteraciones del eje longitudinal en lo que tiene que ver con la columna. Pero si, por ejemplo, hay un desequilibrio de la fuerza y del tono, bueno, vamos a hablar primero del tono. Si hay un desequilibrio del tono, vamos a estar hablando entonces de segmentos del miembro que puedan estar hipertónicos o hipotónicos. Si está hipertónico, va a haber una disminución del rango articular y deformidad, claro. Y si está hipotónico, hay un cambio en la tensión del músculo, pierde tensión, pierde fuerza y por ende es más susceptible a las lesiones. Entonces, cada que se desequilibre algo en nosotros, cada que haya un desequilibrio funcional, un equilibrio sistémico, orgánico, bioquímico, va a haber una alteración. Entonces, todo esto también tiene que ver con lo relacionado con la homeostasis, que es justamente esta parte de que todo está en equilibrio. Asimismo, el equilibrio es fundamental, por ejemplo, para poder mantener de pie. Un equilibrio estático, dinámico, indiferente. Hablando de la postura, hablando de la bipedestación, hablando de la base de sustentación. Pero también el equilibrio muscular va a ayudar a que tengamos mayores reservas funcionales y que asimismo seamos menos susceptibles a cualquier tipo de afectación, tanto de la marcha, de la postura, de las ABD, o en el deporte, en la ocupación, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo tiene que estar equilibrado y es parte del integrador. Ahora, aquí en esta parte de pretensión, o sea, no es que seas pretencioso, sino que hay un estado previo de tensión. Está hablando también del principio de biotensegridad o biotensión. ¿Qué es esto de la biotensegridad? Aquí lo voy a poner entre paréntesis que habla de tensegridad o tensión, ¿sabes?
¿Qué es esto? Bueno, todo tiene una tensión. Todo el cuerpo está en tensión, principalmente la tensión de los tejidos blandos es la que permite la estabilidad del tejido óseo. Si esta tensión está limitada, está aumentada o está disminuida, ahora un momento. Esto va a favorecer a que, por ejemplo, aparezcan los puntos gatillo, que eso es muy, muy famoso. Puntos gatillo. Puntos gatillo es sinónimo de dolor. Dame un minutito, dame un minutito. Ahorita regreso. Listo, perdón. Es que están haciendo unas adecuaciones aquí en la clínica para que nos sea más fácil utilizar el espacio. Entonces, la tensión justamente eh, nos habla de esto, ¿no? De que todo el cuerpo está en tensión, de que todo necesita tener un grado de tensión porque la tensión es necesaria. Esa tensión necesaria nos va a ayudar a que, por ejemplo, nuestras articulaciones no sean tan laxas o nos va a ayudar para que nuestros ligamentos no sean tan susceptibles a esguinzarse o a romperse. Nos ayuda también a considerar el que este principio de tensión nos ayude a mantener el equilibrio entre las fuerzas y que la misma fuerza de tensión no nos deforme. Un ejemplo de esto es justamente el árbol que está creciendo, que crece poco a poco torcido, se le pone un palo tutor y se ancla con un alambre o con una cuerda para que esta cuerda mantenga la tensión necesaria para enderezar el tronco. Y una vez que el tronco se ha enderezado gracias a esta tensión, el tronco crece derecho. Lo mismo ocurre aquí. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, es a las personas que tienen parálisis cerebral infantil o PCI. Cuando encontramos a estas personas PCI, nos vamos a dar cuenta que la hipertonía genera ciertos puntos de tensión que dificultan o que aumentan la tensión del segmento y por ende eh, alteran la función de los segmentos involucrados en el miembro superior, miembro inferior. Pero también la tensión es necesaria porque esta tensión nos ayuda a poder eh, tener la capacidad de poder amortiguar la carga, de poder correr, de poder saltar. Por ejemplo, la tensión es tan útil que si, por ejemplo, tú te pones a hacer parkour ahorita y te lanzas de una elevación de 2 metros, esta tensión ayude a amortiguar el peso para que como un resorte amortigue y luego libere energía y eso evite que te lesiones algún hueso, por ejemplo. No es lo mismo caer en seco, o sea, caer nada más por efecto de gravedad, a darle una trayectoria, porque la gravedad como tal ya trae una fuerza.
Pero si nosotros implicamos aceleración o carrera, esto nos va a dar una fuerza adicional que a la hora de que impactemos en el suelo va a poder cambiar la trayectoria y liberar energía. Si nuestro cuerpo absorbe la totalidad de la energía en un impacto, es cuando se vienen las lesiones. ¿Sí? Ah, otro ejemplo de esto, otro ejemplo de esto es justamente lo que tenemos como un sistema cerrado. Todos los sistemas en el cuerpo son cerrados, salvo el sistema digestivo, que tiene una entrada y una salida, pero la mayoría de los sistemas en el cuerpo son cerrados. Esto lo hace que, insisto, tenga una capacidad de captación, de ahorro y de material, por lo que supone un ahorro de energía. Asimismo, es la fascia la que va a ayudar junto con el sistema musculoesquelético a mantener la integración, el equilibrio, la pretensión y favorezca el que el sistema sea cerrado. Un ejemplo de sistema cerrado es el anillo cartilaginoso de los discos vertebrales. Otro ejemplo de sistema cerrado, la cápsula. Otro ejemplo de sistema cerrado, el propio hueso. Sobre todo en la disposición o en la porción de el cuerpo esponjoso versus el hueso liso. Otro ejemplo de este sistema cerrado es el sistema de compartimental que existe en la distribución miofacial. Otro ejemplo de un sistema cerrado, el sistema circulatorio cefalorraquídeo respecto de las meninges cerebro líquido. Y así, Juan, podemos ir hablando de, de varios sistemas. Y estos sistemas ayudan a que la distribución de las cargas de trabajo y de las fuerzas internas se distribuyan de mejor manera, insisto, para ahorrar energía. Cuando ahorramos energía, cuando estamos en un sistema de equilibrio energético, eh, estamos en salud. Cuando hay desequilibrios energéticos, estamos en enfermedad. Cuando hay desequilibrios en materiales, estamos en un equilibrio energético y por ende estamos enfermos. Todo tiene que ver justamente con este principio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya unas imágenes relacionadas a la forma del sistema cerrado, la forma de la economía del material, o sea, es tan específica la cantidad de hueso o de calcio o de tejido óseo que existe en cada hueso, que la sobreproporción sobre la sobreproducción del tejido óseo incluso puede representar un osteosarcoma, por ejemplo. Asimismo, vemos la capacidad de un sistema cerrado respecto de la forma y la distribución del hueso. La capacidad de carga, aquí hablando ya de la rodilla, del sistema integrado, del sistema compensatorio. O sea, lo que pasa aquí en esta porción de la rodilla indudablemente va a afectar a la pierna y a la cadera, por citar un ejemplo. Ahora, siempre va a ser fundamental. Digo, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Está quedando claro? ¿O voy muy rápido? Profe, Profe, yo entonces, perdón. es que me quedó la duda de si el principio, anterior a estos, no es igual al de economía de esfuerzo. De sistemas cerrados, es que Ajá, el de to- sistema, ese to- sistema cerrado. todos están relacionados. Todos están relacionados. Y uno funciona en concordancia con el otro. Entonces, sistemas cerrados es justamente el resumen de economía de esfuerzo y economía de materiales. Nada más que aquí en economía de materiales estamos hablando de estructura, ¿sabes? Tal cual de estructura.
Y acá estamos hablando totalmente de función y ahorro energético. Entonces, mientras más cerrado sea el sistema, funge también aquí en la parte de la distribución por el principio de estructural y por ende ahorra material y ahorra energía. Pero sí está muy relacionado. La Ok, siguiente, ya me queda más claro. Gracias. la siguiente pregunta o el siguiente comentario. Nada más solo para aclarar, entonces la tensión como tal se refiere a la presión que existe en esa articulación o en ese tejido, ¿no? No, piensa en tensión en tejido blando. Ah, ok. El tejido óseo o el tejido duro está dispuesto o está conformado para soportar carga. Imagínate Ok. que somos una columna de una construcción de la fachada de tu casa. Ya ves que ponen los castillos, ¿no? Y la parte del Ujú. armazón, la parte de acero, es todo lo que va a soportar la carga. Lo que le va a dar capacidad de que se pueda deformar ante la tensión o que pueda deformarse ante la presión es la tensión que recibe sobre el cemento, que sería la parte más blanda. Ah, Entonces, ya. en el cuerpo humano, quien recibe la tensión es todo el tejido blando y el que recibe la presión o la carga es todo el tejido duro, o sea, todo el tejido óseo. Entonces, cuando hablemos de tensión, y por ejemplo, la tensión puede deformar la estructura, pero también una estructura deforme puede modificar la tensión. Y ahí se cumple el principio de compensación. Ah, ya, ya, ya. ¿Sabes? Sí, ya me quedó claro, gracias. Ahora, todo lo que vayamos a estudiar va a ir con una referencia, lo que te decía la vez pasada de topografía. No podemos hablar de distribución o no podemos hablar de, de, de esto sin hablar de las ubicaciones específicas. am, para poder favorecer a identificar qué es con qué respecto de cada cosa. Entonces, cada que hablemos de, eh, de esto de identificar de dónde estamos hablando, vamos a hablar de referencias. Por ejemplo, el apófisis coracoides, pues ya sabemos que cuando hablemos de apófisis coracoides vamos a estar hablando de la escápula. Pero si te digo, es que necesito que evalúes en la porción distal del húmero en la región supracondilia respecto del cóndilo externo para verificar que efectivamente el paciente tiene epicondilitis. Ahorita a lo mejor por epicondilitis tú ya sabes que es algo del codo, pero con base a esas referencias tú ya sabes específicamente en qué parte vas a inspeccionar. Entonces, todo lo que tenga, a todo lo que le vayamos a poner nombre, lo vamos a nombrar o lo vamos a referir a él con nombre y apellido, ¿sabes? Para que no nos perdamos en el transcurso de identificar las cosas. Eh, Esto también es importante, tomen un screenshot o algo, pero quiero que entendamos dos cosas, que para poder entender de lo que vamos a hablar, tenemos que hablar de cinemática y de cinética, ¿sabes? Cinemática y cinética. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento humano, o sea, todo lo que tiene que ver con movimiento. Y al movimiento lo vamos a estudiar desde el hueso y desde la articulación. Entonces, si la cinemática es el estudio del movimiento, la osteocinemática es el estudio de la trayectoria del hueso o el macromovimiento. Y la artrocinemática
y es el estudio de la articulación osteo, artro, cinemática respecto de el movimiento articular, principalmente lo referente a la función cóncava convexa de cada articulación. Y la cinética prácticamente pues es el estudio de las fuerzas que se implican en el movimiento humano. Por lo tanto, aquí en la cinética vamos a estudiar los músculos. Eh, entonces, para entender qué ocurre, cómo ocurre y la manera científica de describir las cosas, pues vamos a hablar de la iatrofísica, que es la aplicación de la física para entender los fenómenos de la locomoción del cuerpo humano. En cuanto quede un minuto, les aviso y cierro y volvemos a entrar, ¿va? Entonces, la iatrofísica justamente es la que nos va a ayudar a aplicar la física o los fenómenos de la física para entender qué pasa en la fisiología y en la enfermedad del cuerpo humano. Y aquí tal cual, pues vamos a hablar de unos conceptos como mecánica, fuerza, momento cinético, eje, centro de gravedad, cosas de ese tipo, ¿va? Entonces, la mecánica prácticamente es todo el estudio o todo el fenómeno de evolución del movimiento de los cuerpos. Cómo se mueven los cuerpos. Nuestro cuerpo o el cuerpo humano está también sujeto a las leyes de la mecánica o a los principios mecánicos, por eso se llama biomecánica. Por eso la kinesiología se auxilia de la biomecánica y la biomecánica se auxilia de la, bueno, más bien, la biomecánica alimenta el estudio de la kinesiología y viceversa, la kinesiología también incentiva el estudio fondo de la biomecánica. La fuerza es prácticamente lo que produce aceleración para mover algo. Si tú estás moviendo tus manos a veces por un determinado punto de fuerza, una cantidad de fuerza, lo estás haciendo con cierta fuerza. Cada que haces algo, cada que respiras, o sea, cada que te estás moviendo, tienes un punto de fuerza, imprimes un determinado grado de fuerza. ¿Va? Y dependiendo qué tan fuerte hagas las cosas, pues va a ser la cantidad de fuerza que te implica. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Newton? Bueno, pues las leyes de Newton son prácticamente el fundamento que ayuda a entender cosas respecto del movimiento. La primera ley es que todo cuerpo permanece en su estado de reposo mientras no hay una fuerza que lo mueva. Si el paciente está en reposo se va a quedar hasta que lo muevas. Y esto aquí, por ejemplo, ya hablando de metodologías específicas, esto prácticamente es FNP. Es Bobat, por ejemplo. Es Catona, por ejemplo. Es Burger Allen. Es todo, pues. ¿Ah? Porque mientras el paciente está estético, pues ahí se va a quedar, pero mientras llegue alguien y lo mueva, pues se va a mover, y ese alguien es el terapeuta físico.
y aplican el cuerpo humano. La segunda ley, todo cuerpo es capaz de moverse libremente sometido a una fuerza, adquiere una aceleración proporcional a dicha fuerza. O sea, obviamente, si tú te mueves a 2 kilómetros por hora, la fuerza que estás imprimiendo es la proporcional a 2 kilómetros por hora. Mientras todo esté en equilibrio, en desequilibrio, por más que te quieras mover a 2 kilómetros por hora, va a ser una cantidad de fuerza distinta porque ha cambiado. Pero siempre tiene que haber una fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Y la tercera ley, con esto voy a cerrar aquí esta parte de la clase, la que todo el mundo conoce. A cada acción, una reacción igual o en sentido opuesto. Si son iguales, se repelen. Si son diferentes, cada una va en sentido opuesto. Cada acción que se le pone una reacción igual o en sentido opuesto, o si se repelen en la misma dirección o sentido. A cada acción, una reacción. Entonces, tomando en cuenta estos métodos, si tú haces aquí algo que favorezca a mover el segmento, pues la reacción tiene que ser contraria. Gracias a que imprimimos una fuerza. ¿Va? Entonces, cierro la clase y te veo.